En este vídeo vamos a ver una de las tres formas que tenemos de informar el tiempo parcial en la aplicación. Vamos a ver cómo definir un trabajador a porcentaje. Vamos a la ficha de un trabajador. El tiempo parcial se informa en la pantalla de cotización. Vamos a cotización y veis que aquí abajo, tiempo parcial, despliego y vemos las tres maneras que tenemos de informar: a porcentaje, a días, a horas. En este vídeo veremos a porcentaje. Informaremos porcentaje en tiempo parcial y a la derecha informaremos el tiempo de jornada que va a realizar el trabajador, el porcentaje de jornada realizada. En nuestro ejemplo vamos a ponerle, por ejemplo, al 50%. Tenemos una casilla aquí abajo, horas mes para el TC2, en el que yo le podría decir las horas que quiero cotizar todos los meses. De esta forma cotizaríamos siempre por unas horas exactas. ¿De acuerdo? Esto no sería del todo correcto, porque si yo aquí informo, imaginaros que quiero cotizar todos los meses por 80 horas, independientemente de las horas laborables que tenga el mes, el programa me cotizará por esas 80. ¿De acuerdo? No se fijará en el porcentaje de jornada realizado. Ahora lo explicamos. Como decíamos, informo el porcentaje de jornada que va a realizar el trabajador, ¿vale? Y vamos a irnos un segundo a la pantalla de conceptos a explicar los indicadores que afectan a la parcialidad. Pincho un segundo en conceptos y si marco en indicadores, por ejemplo, en salario base, este indicador, el primero de la tercera columna, prorrateo, tiempo parcial, porcentaje, conceptos de cobro, lo tendré marcado si quiero que el importe del salario base que tengo informado en la pantalla de conceptos se prorratee en función de la parcialidad que tengo informada. Si quiero que en vez de no prorratearse se abone íntegro, lo tengo que desmarcar. Por ejemplo, en mi trabajador el salario base está marcado, entonces me prorrateará en función de ese 50% de jornada que realizo. Si marco en plus de transporte, pincho en indicadores y el plus de transporte está desmarcados. Es decir, independientemente de que mi trabajador sea a tiempo completo o tenga una parcialidad informada, va a cobrar siempre 90 euros de plus de transporte. Vale. Vamos a calcular una nómina. Calculamos mayo, por ejemplo, y vamos a ver la hoja de salario. Hoja de salario. Los trabajadores a tiempo parcial tenemos un indicador en la hoja de salario que nos afecta, que es este indicador que vemos aquí abajo, listar horas tiempo parcial. Si yo lo marco, si yo lo desmarco, bueno, no me saldrían las horas reflejadas en la hoja de salario, y si lo marco me saldrían las horas cotizadas para este mes. ¿De acuerdo? Aquí tengo un desplegable según tipo de contrato, según indicador parcial. Esto se utilizaría en los casos en el que, por ejemplo, un trabajador que, por ejemplo, coge reducción de jornada por guarda legal, ¿vale? El tipo de contrato es un tipo de contrato a tiempo completo, pero como ha reducido su jornada, en la pantalla de cotización tiene definido un tiempo parcial. Por lo tanto, tendríamos que indicar según indicador a tiempo parcial. Vale, porque si yo pongo listar horas a tiempo parcial según contrato, en este ejemplo que poníamos en el de la guardia legal, su contrato es un tiempo completo, por lo tanto el programa no nos mostrará horas. Vale. Lo normal es que coincida que el tipo de contrato informado en la ficha sea un tipo de contrato a tiempo parcial, vale, con lo cual nos daría igual este indicador. Le damos a listado por pantalla y vemos lo que hablábamos, que el salario base nos lo prorratea en función de la parcialidad, nos abona 500 euros, recordad que en la pantalla de conceptos había un importe de 1000 euros de salario base, y el plus de transporte nos lo abona íntegro por 90 euros. Vemos además horas en alta a tiempo parcial, 88 horas. ¿De dónde quita el programa estas 88 horas? Nos salimos un momento de este apartado. El programa, las horas que reflejan la hoja de salario y por lo tanto van a ser las horas cotizadas, las quita de la tabla de calendarios que veis aquí arriba a la derecha, tabla de calendarios. Despliego y veis
la tabla de calendarios para el 2017. Vale. Si yo le doy a modificación para entrar en la tabla de calendarios del 2017, veis que a la derecha tengo la relación de meses con las horas laborables totales de cada mes, suponiendo que el trabajador realiza una jornada semanal de 40 horas. Vemos en mayo que tenemos 176 horas. Al 50% me salen 88 horas. ¿De acuerdo? Este trabajador va a cotizar mayo 88 horas. Esta tabla de calendario se cuelga en la actualización de enero o en la última de diciembre se suele colgar la tabla de calendarios del año siguiente. En esta tabla veis aquí a la izquierda que hay informado una serie de festivos. Vale. En la tabla que se os cuelga en esa actualización que os comento se cuelgan los festivos nacionales. Vale. Por lo tanto, si vuestras empresas son todas de ámbito autonómico, en esta tabla de calendarios deberíais de informar a mayores los festivos de vuestra comunidad autónoma. Es decir, por ejemplo, en Galicia el 25 de julio es festivo. Vale. Por lo tanto, yo aquí tendría que informar 25 de julio. Vale. Una vez que yo informe un festivo aquí, en esta casilla, en la casilla de festivos, tengo que a la derecha, en el mes correspondiente, restarle ese festivo. Es decir, como yo he informado un festivo de 25 de julio en julio, pues ya mis horas laborables totales no son 168, sino son 160. Vale. Es decir, en la tabla de calendario se informan los festivos nacionales, que ya os vienen por defecto en esa versión, y los festivos autonómicos, si todas vuestras empresas son de ámbito autonómico. Los festivos locales se informan en el centro de trabajo. Si yo me voy un segundo a datos de centro, en la pantalla de cálculo tengo aquí festivos. El programa me ofrece 12 casillas, 12 festivos posibles locales y a mayores tenemos los festivos de convenio, que también tenemos espacio para cubrirlos. ¿Vale? Estos serían los propios del centro de trabajo, los propios de la localidad de este centro, por ejemplo. Ahora que hemos explicado la tabla de calendarios, quizás se comprenda mejor esta casilla de horas mes para TC2. Decíamos que la parcialidad que tenía informada se aplicaba a las horas totales del mes en el que calculaba nómina, es decir, para mayo 176 al 50% son 88 horas, que era lo que nos reflejaba en nómina. Pues en junio vemos que tiene las mismas horas laborables, por lo tanto también me saldrán 88 horas cotizadas. Pero en junio ya no serían 88, ya serían 80 horas. Vale. Por lo tanto, en función del mes en el que esté y la parcialidad que tengo informada, el programa evidentemente me cotiza unas horas u otras. Entonces, lo que hablábamos de aquí, de forzar unas horas cotizadas para todos los meses, no sería del todo correcto, porque si yo aquí le digo que me cotice todos los meses 80 horas, el programa me va a cotizar todos los meses 80 horas sin tener en cuenta esa parcialidad. Una vez calculada la nómina y vista la hoja de salario, tenéis la posibilidad de sacar el registro horario desde la aplicación. El registro horario nos mostraría la relación de días del mes con las horas realizadas cada día. Esto lo podríamos listar desde la ficha del trabajador, en el apartado hoja de salario. Tenéis aquí un acceso directo al menú de listado de horas a tiempo parcial. ¿Vale? O si no, esto lo accederíamos desde la hoja de salario si lo quisierais listar de forma individual, o si queréis listarlo de forma masiva, voy a salir un segundo, lo haríamos desde gestión, listado, horas a tiempo parcial, completo. Esto es obligatorio ya desde hace un tiempo, por lo tanto vamos a explicar, según teniendo el trabajador informado el porcentaje, cómo quedaría informado el registro horario. Vamos otra vez a la ficha del trabajador, lo vamos a hacer de forma individual.
Entonces, bueno, vamos a hacer el proceso completo, cálculo de nómina, calculamos la nómina de mayo, vemos la hoja de salario, decíamos que teníamos 88 horas y ahora ya le listo el registro horario. Voy al listado horas tiempo parcial y me aparece esta ventana con ya la empresa seleccionada y el trabajador seleccionado. Periodo mes a listar, mayo, porque es la nómina, el registro que quiero listar, y el programa nos ofrece 4 formatos diferentes de posibles listados que según el que mejor os convenga elegiréis uno u otro. Vamos a explicar el contenido de estos para que para así que veáis cómo lo refleja el programa. Entonces vamos a empezar por registro jornada completa. En el registro jornada completo vamos a darle por pantalla, un momento. Y nos mostraría este informe. Bueno, veis que arriba hay una cabecera del nombre de la empresa, el trabajador, el mes y el año, mayo. Y en este registro tendríamos hora de entrada, hora de salida, que la tiene que cubrir el trabajador, ¿vale? Y la relación de horas que va a realizar el trabajador cada día laborable. Entonces tenemos pues que cada día va a hacer 4 horas. Y así nos reflejaría el listado a horas a tiempo parcial. Lo que hace el programa es esas 88 horas que nos salían en la nómina, nos las reparte por los días laborables del mes. Como veis aquí, sábado y domingo no tengo reflejadas horas, ¿vale? Si yo en el centro de trabajo le tengo marcado que los sábados son laborables, el programa en el sábado me pintaría 4 horas. Como no se lo tengo marcado, pues veis que el fin de semana no cubre horas porque, por lo que decíamos, ¿no? Porque no está marcado ese indicador. Este sería el listado resumen mensual de registro de jornada completo. El registro jornada horas, lo vamos a ver por pantalla. Aquí lo mismo, la cabecera es exactamente la misma, vemos las horas ordinarias, como veíamos en el otro listado, es un poquito diferente y aquí simplemente lo que nos sale son horas ordinarias y horas complementarias si las hubiera, pues pactadas o voluntarias. Abajo de todo la firma del trabajador. Para que el programa me pinte las horas que realiza cada día en el listado, en el listado horario, tiene que tener la nómina calculada del mes. Si no, el programa tendría la posibilidad de sacar el listado con la cabecera cubierta, pero sin las horas reflejadas. Para que el programa me liste las horas de cada día, tiene que tener calculada la nómina. A3 lo hace de esta manera porque, por ejemplo, yo soy un trabajador y le tengo una IT, imaginaros que en mayo este trabajador pues cae de IT a mediados de mes o tiene vacaciones, etcétera. Si yo no tengo la nómina calculada, el programa no va a saber que, imaginaros, del 8 al 16 pues mi trabajador está de IT y al estar de IT no deben de ir horas. El programa eso no lo sabe a no ser que tenga la nómina calculada. Por eso siempre es necesario, si queréis sacar los registros de jornadas cubiertos con horas, tener la nómina del mes, la nómina del mes que deseáis listar calculada. Y vamos a explicar el último registro jornada-jornada. Que este simplemente nos sacaría lo que es la cabecera del listado, con la empresa, el nombre del trabajador, el mes, etcétera, y hora de entrada, hora de salida y a la derecha la firma del trabajador. Estos son los 3 posibles formatos que nos ofrece
A3 para sacar el registro de horas. A3 se ha ajustado a estos tres formatos porque se ha listado estos tres posibles formatos porque no hay un registro oficial de horas. No hay ninguna directiva, ninguna ley en la que nos den un modelo oficial del registro de jornadas. Por lo tanto, A3 propone estos tres y serían los que tendríamos para listar. Esto no quita que yo, cualquiera de esos tres formatos que tengo esos tres formatos, los pueda modificar y crearme una plantilla propia. Como veis, aquí abajo tengo un indicador de texto personalizado. Imaginaros que yo quiero alterar el formato registro jornada. Le daré aquí abajo a plantilla y me va a abrir la plantilla del documento asociado a este listado. Me abre un Word y aquí sería la plantilla de listado resumen mensual de registro jornada. Como veis, no corresponde al que os he enseñado anteriormente. Tiene aquí una casilla, una columna añadida a mayores. Con esto os quiero explicar que si yo pincho del formato que quiero alterar y le doy a plantilla, esto es un Word, podéis trabajar en el Word, añadir columnas, quitarlas, crear campos, etc. Si una vez hechas estas modificaciones salís guardando cambios, salgo de Word, ¿vale? Si yo, en vez de que A3 me liste el formato predefinido, quiero que me liste mi plantilla, lo que tendré que hacer es elegir el formato que he modificado y marcar texto personalizado. Al marcar texto personalizado, A3 me va a mostrar mi plantilla. Vale. Si desmarco texto personalizado, me mostrará la plantilla que trae por defecto el programa. Vamos a ver, yo marco el texto personalizado y me tendría que salir aquella columna a mayores que ponía prueba. Y aquí lo veis que me aparecen los datos cubiertos, arriba, la cabecera, y a mayores de las columnas que me ofrece A3 en su formato estándar, tengo esta columna prueba, que le he llamado de esa forma para ver un ejemplo, que podríais hacer cualquier anotación o, ya os digo, cualquier dato que os interese añadir a un formato que ya está predefinido en la aplicación, podréis hacerlo. Y por último, explicar estos dos indicadores. Este indicador, listar todos los trabajadores con tiempo parcial informado sin tener en cuenta el tipo de contrato, pues es un poco parecido a lo que veíamos antes, el indicador de la hoja de salario. Este sería el caso en el que un trabajador tiene el tipo de contrato a tiempo completo, pero en la pantalla de cotización tiene informado un porcentaje de jornada. Pues, por ejemplo, unos trabajadores en guardia legal. Y listar datos complementados, por si yo quiero enviar a la empresa, imaginaros que estamos ahora en mayo y yo quiero enviar el registro de jornada de junio, pero sin las horas pintadas, yo podría poner junio, ¿vale? Y desmarcarle listar datos complementados. De esta manera, voy a cambiar el registro porque en este de jornada no me muestra las horas. Si yo le doy el listado por pantalla, me aparecería el formato que tiene por defecto el programa, ¿vale? Con la cabecera cubierta. Veis que el mes y el año es junio y como no tengo nómina calculada, el programa aquí en esta columna de horas ordinarias, que en mayo pues sí que me cubría horas, 4 cada día, no tiene nada informado, ¿vale? Esto es por si queréis entregar el listado resumen mensual pues sin horas informadas, completamente en blanco. Si deseáis que os pinte las horas, como decíamos, la nómina tiene que estar calculada.